eran justos ante Dios. Nos habla en este Evangelio de hoy de Zacarías e Isabel. Acabamos de oír ayer mismo de José, también al que la Escritura llama justo, define como justo, justos ante Dios. Y se nos habla de la intervención de Dios. Dios tiene la iniciativa, actúa para salvar a su pueblo. Igual que en la historia de Israel, en la historia que se nos ha relatado del libro de los jueces, del nacimiento milagroso de Sansón para salvar a su pueblo de los filisteos, es la iniciativa de Dios, de donde nace todo. Dios interviene y hace lo que el hombre no puede hacer, y lo hace porque quiere hacerlo. En este caso es mucho más. El nacimiento del profeta Juan el Bautista, que está relacionado directamente con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el misterio de la salvación definitiva, que Dios visita a su pueblo para salvarlo, y de una forma prodigiosa. Ha escogido caminos impensables, caminos de amor, de sabiduría, de poder, fruto de la iniciativa de Dios, del amor de Dios, de las promesas de Dios. Dios es fiel y se cumple lo que Él dice, como le dice aquí a Zacarías. Esto se va a cumplir, le dice el arcángel San Gabriel. Dice, hasta el día en que esto suceda, que se cumplirá en su momento oportuno, mis palabras se cumplirán. Y todo esto es iniciativa de Dios, pero quiere la colaboración de los hombres. Nuevamente, encontramos nuestro papel. Y aquí escoge para realizar esto, para traer al mundo a este precursor del Señor, a Juan el Bautista, a Zacarías e Isabel, entre los que encontró pues, un matrimonio que eran justos. Tenían dos características. Por un lado, que caminaban en justicia sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor y por tanto esperaban las promesas de la salvación, la venida del Mesías a Israel. Es decir, tenían lo que el Señor quería encontrar para poder hacer su obra, la obra de Dios. Nuestra parte muy pequeña es simplemente hacer lo que se espera de nosotros, no estar de espaldas a la verdad, sino hacer lo que se espera de nosotros, nada más. Y la otra característica era que estaban sufriendo. Y es que el sufrimiento enseña mucho. Y ante el sufrimiento podemos reaccionar de dos maneras. Quedarnos abatidos o poner nuestra esperanza en la salvación de Dios. Confiar en el Señor a pesar de que no vemos salida, pero saber que el Señor tiene una solución. Y con este tipo de fe, y con esta esperanza, y con este abandono de nuestra situación en las manos de Dios, poner en Él nuestra causa, el Señor es capaz de hacer maravillas, porque se goza de actuar y de salvar en la situación de los que están desvalidos, de los que ponen su confianza en Él, solo en Él. Y Zacarías e Isabel estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque tenían una herida profunda, no tenían hijos. Pero en medio de esta situación, el Señor no viene solo a sanar esa herida y a darles una descendencia, un hijo. No es eso. Es que el Señor viene a traer mucho más. Es decir, el Señor usa esa situación humana para intervenir, no para el bien solo de Isabel y Zacarías, sino para traer la consolación a Israel. Es decir, para cumplir las promesas relacionadas con la venida del Mesías y en este caso para traer al mundo a un profeta movido por el Espíritu Santo, como dice que quedaría lleno del Espíritu desde el vientre materno, para preparar el camino del Señor. O sea, mucho más, mucho más. Dios es generoso, Dios es poderoso, Dios es magnífico. Y todo lo que Él hace lo va urdiendo, ¿verdad? Con sabiduría, con amor, con providencia, en función de sus planes perfectos.
sus planes que son mucho más excelsos que lo que el entendimiento del hombre puede alcanzar. Y su obra es lo importante. Aquí vemos cómo este niño dice que se promete que irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar el camino del Señor. Y por eso dice, estará lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre materno. Estará lleno del Espíritu Santo. Y es que no podemos hacer nada separados del Señor, y es el poder de Dios el que debe actuar a través del hombre, pero que se note que es su poder, que no es ni nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría, ni nada. Esto es lo que necesitamos, que Dios actúe. Porque si Dios actúa, entonces todo es al modo de Dios. Y si actuamos los hombres, será al modo humano como mucho. O también el enemigo meterá su garra por algún lado, seguramente. En el caso de Sansón, el nacimiento de Sansón, cuando nace el niño, dice, el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo, a moverlo, a sacudirlo, a actuar. O sea, había una acción del Espíritu Santo que estaba sobre la naturaleza, sobre nuestra vida natural. El Espíritu Santo viene a actuar, a hacer lo que el hombre no puede hacer, a movernos con sus emociones, a actuar con su poder, a guiar con su sabiduría, a hacer que obremos de una forma que el hombre no puede hacer. Y esto es lo que el Señor quiere con todos sus hijos, que seamos movidos por el Espíritu. Y la obra de Dios no ha terminado. Sigue queriendo encontrar colaboradores suyos para su obra de salvación que se extienda hasta el final, que sus planes providentes, amorosos, se completen. Pero necesita encontrar hoy también personas temerosas de Dios, personas que anden en justicia, que sigan en su camino, en su voluntad, que quieran hacer su voluntad, seguir su ley, tener su ley en nuestras entrañas, como dice la Escritura. Porque en esos, en los humildes y sencillos, temerosos de su palabra y temerosos de Dios, es en los que el Señor puede actuar y hacer su obra. Y hoy también el Señor estará buscando y mirando a ver con quién puede contar. Pero sus planes se van a cumplir, con más o con menos colaboración de parte de los hombres. O sea, nosotros entraremos más o menos en esos planes, depende de nuestra actitud y de nuestra libertad. Pero sus planes se cumplirán, de salvación, de redención. Lo que nos conviene es poder disponernos para que el Señor pueda contar también con nosotros y podamos participar de este mover del Espíritu Santo y esta acción de Dios poderosa. Y nosotros podamos también gozarnos de ello y sobre todo dar gloria a Dios, que es el fin de nuestra vida, obedeciéndole y sirviéndole. Si es que le conocemos, si es que nuestra fe nos une al Señor y es nuestro bien, lo consideramos así, estar unidos a Él. Esto es lo que es sensato, esto es lo que es justo y esto es lo que el Señor espera encontrar. Para hacer maravillas, para hacer cosas grandes, porque el Señor no ha terminado y sigue actuando hoy. Así sea.